En el video anterior te mostré la ruta del Frey por el sendero más usado y en otoño. Llegué a la laguna y después hice la subida hasta la aguja principal. Y al regreso estuve muy tentado de cambiar el recorrido y bajar por el valle del Campanile, pero no lo hice. Bueno, qué bueno que lo preguntes, te lo voy a contar durante el video. En este video vuelo al Frey. Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, lo voy a hacer por una ruta distinta, por el filo del Cerro Catedral. Es una ruta un poco más larga. Hay varias formas de llegar al filo del Cerro Catedral. Generalmente se va por el lado de Punta Princesa. En este video voy por otro lado, por el lado de Piedra del Cóndor. Y una vez que llego a la zona del Frey, ahí sí bajo por el Valle del Campanile. Lo bueno de esta ruta es que tiene al principio todo subida, pero después se hace, cuando llegas al filo, es seguirlo sin prácticamente pendiente, después ya se empieza a bajar. Son cerca de las 9 de la mañana, mediados de mayo, debe ser uno de los últimos fines de semana con tiempo suficiente y apto como para hacer este tipo de caminatas. Ya en unos días el pronóstico está avisando lluvia y nieve. Como paisaje de montaña, el Catedral, al menos de este lado, es horrible. Está lleno de construcciones y caminos vehiculares. Pero bueno, no es la mejor ruta si buscas paisajes. Bueno, hasta que lleguemos a Piedra del Cóndor y a partir de ahí vamos por el filo hasta Lynch, después la estación Nubes, donde ahí agarramos el recorrido hasta el Frey por el filo del Cerro Catedral. Bueno, esto fue Piedra del Cóndor. Ahora me queda seguir por allá por el filo, llegar a Lynch y después a Nubes. Ese de ahí es el cerro Bella Vista. Este es el refugio Lynch. Ahí abajo está el valle del Casa de Piedra y todo ese valle es el que seguís para llegar a Jacob. Esa es la estación de Nubes. Hace 2 horas que salí desde el estacionamiento del Catedral. Hay algunas vueltas, se podría subir más directo, pero desde acá, desde Nubes, un poquito más abajo, empieza el recorrido por el filo del Catedral hasta el Frey. Ahí está el cartel del inicio del sendero que va para allá. Si venís del lado de Punta Princesa, que es aquel, enganchás antes. Ves que está marcado el sendero. Y si venís del lado de Nubes, desde Nubes tenés que bajar hasta este punto y enganchar de vuelta. Imposible perderse. Bueno, a partir de acá es seguir el filo. Casi no hay subidas importantes.
Todo el camino está súper marcado. Si no es por pintura, hay pircas. Lo que sí hay que estar siempre pendiente, pues es muy fácil empezar a bajar. No te vas a perder porque el sentido de la caminata es muy evidente, pero en algún momento por ahí tenés que empezar a ganar altura de vuelta, recuperar todo lo que perdiste. Bueno, son las 12 y acá llegué al desvío hacia Jacob y hacia Frey. Este lugar tiene una vista impresionante. Todo este es el Valle del Rucaco. Y allá engancha el Rucaco con el Casa de Piedra. Eso de ahí se llama cancha de fútbol. Desde allá vengo. Después de dejar Laguna Small, ahí ya empiezo a bajar hacia la Laguna Tonchek, al lado del Frey. Quedó buenísimo el recorrido. Antes no sabías bien por dónde, o sea, seguías las marcas, pero no estaba marcado en el piso, estaban las marcas rojas. Y ahora está todo marcado en el piso, el sendero desde la laguna hasta el inicio de la subida a Laguna Schmoll. Allá está Frey, el refugio, y ahí está la laguna. Yo ahora lo que voy a hacer es subir al Col Parótida. Ese es el pico Vara y hacia allá está la principal, la aguja principal. Que si todo salió como venía pensando, es un video anterior. Bueno, voy a subir al Col Parótida y voy a bajar del otro lado, donde está el Valle del Campanile. Bajo el valle y engancho el sendero de Frey más abajo. Bueno, en el video anterior llegué a este mismo punto y estuve muy tentado de bajar al Campanile. No lo hice fundamentalmente porque en el plan de caminata que dejé dicho en casa, dejé dicho que subía y bajaba por el sendero tradicional. Y si llegaba a tener un accidente, el grupo de rescate me iba a estar buscando en un valle totalmente distinto. Siempre hay que respetar la ruta que uno declaró o en el registro de trekking o el recorrido que le dejó al contacto de emergencia. Este es el Valle del Campanile. Allá está el Catedral Sur. Así que tengo que ir por ahí. Ya terminé de bajar, pero me queda entrar al bosque. Bueno, me perdí. Bueno, estoy grabando con Wikiloc el recorrido, pero lo voy a tener que editar porque di unas vueltas. Tengo que meterme en medio de las lengas y... Bueno, ahora encontré el sendero. Por ahí. Estaba siguiendo una línea de pircas que iban hacia allá arriba, en realidad. Me di cuenta cuando ya estaba muy arriba. No hay hojas en los árboles, está todo en el piso. Como es un sendero que no se usa mucho, es como una alfombra. A ver si como algo.
Este valle es súper vallenoso. La primera vez que vine, debe haber sido principios de verano, era todo agua. Así que lo que hice, me saqué las... Ah, no, había venido con unas zapatillas de neopren. Mucha organización. Si quieres ver más imágenes del recorrido al Frey por el filo del Catedral, hay un video que hice, no sé si el año pasado, en primavera. Si quieres ver más imágenes del Campanile, hice un video cuando hice la travesía Frey Jakob. Enganché, en vez de ir por el sendero tradicional del Frey, enganché por este recorrido que es el Campanile. Es un sendero que lo usan mucho las personas que vienen a hacer escalada a las agujas del Catedral. Por momentos está muy tapado de vegetación. Es un sendero muy húmedo porque pasa por el Mallín, por el valle del Campanile. Muy cansado. Se me hizo larga la caminata y que haya hecho piernas en el gimnasio un par de días antes no ayudó. Esto es mediados de mayo 2023. Un recorrido desde la base del Cerro Catedral, subiendo por Piedra del Cóndor, Refugio Lynch, Nubes, Filo Catedral, Laguna Small, Tonchek y después el Col Parótida, bajando al Campanile para encontrar el sendero tradicional del Frey. Y llego de vuelta a el estacionamiento del Cerro Catedral. Espero que el pronóstico funcione y empiece a nevar pronto. Bueno, gracias por estar ahí. Por ahí se hizo largo o muy charlado. Nos vemos la próxima. Chao.